Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, dándole la bienvenida a nuestro domingo de estudio bíblico. Y aquí estamos desde Michoacán, dándole la bienvenida a ustedes, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen en nuestros estudios dominicales y gracias de nuevo por acompañarnos. Mientras ustedes, como siempre, les pedimos que tengan sus Biblias con ustedes, para que la estudien con nosotros al mismo tiempo, para que también se informen y vean que lo que estamos leyendo y instruyendo es bíblicamente lo que está escrito y no es nada de nuestro propio palabras, pero la palabra de Dios solamente. Y mientras siguen buscando en sus Biblias, vamos a estudiar hoy la segunda carta de Pedro, empezando el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar solamente los primeros 4 versículos. Así que mientras buscan ahí en sus Biblias, segunda de Pedro 2, del 1 al 4, les quiero de nuevo dar la bienvenida y decirles que estaremos en YouTube. Este mismo mensaje, este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas más. Y solamente como siempre, les pido que nos apoyen, si es su deseo y si les parece bien esta manera que estudiamos nosotros la Biblia, que lo compartan, que nos apoyen de esa manera, que más gente, que sus amigos y sus familiares vean este estudio también. Aquí, sobre todo en todos lados donde nos escuchan y ven, pero también aquí mismo en Pajacuarán, Michoacán, donde nos encontramos, y pueden compartir para que más gente sepa de nosotros y puedan venir aquí al estudio en persona. No nada nos gustaría más y nos daría más gusto que ver que este lugar llegue gente a querer escuchar la palabra de Dios. Este es todo nuestro propósito. Para eso estamos aquí, por eso el Señor nos envió aquí, para traer el Evangelio a esta parte de México, aquí en Michoacán, en el occidente michoacano, en Pajacuarán, Michoacán, para ser precisos. Aquí hay muchísima gente, muchos pueblos alrededores, y nos gustaría alcanzarlos a todos con el Evangelio. Así que diciendo eso, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. La palabra de Dios dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 4, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, por este día con un sol precioso que usted nos regala, Señor, para venir a este lugar a estudiar su palabra. Señor, le pedimos su bendición, su unción. Le pedimos que su Espíritu Santo nos llene, nos instruya, que sea usted por medio de su palabra que nos ayude a enseñarnos y a aprender más de usted, Señor. Bendiga este tiempo, le pedimos que bendiga nuestras mentes, nuestros corazones, y que quite cualquier impedimento, Señor. Que podamos entender lo que su palabra dice, que es precisa, concisa y es verdadera. Gracias, Señor, por permitirnos estudiarla. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues aquí estamos viendo ya ahora, por cierto que una disculpa que la semana pasada no pudimos estar aquí, pero retomando lo que venimos estudiando desde el primer capítulo de esta carta de Pedro, donde Pedro, básicamente cuando terminamos el primer capítulo, nos decía acerca de la verdadera la verdad que es Dios, que no es ningún cuento mítico, ni que es ninguna fábula, y estaba más o menos diciéndonos que lo que es Jesucristo es verdad, y la fe en Jesucristo es verdadera.
que Jesús no es ningún cuento, como decimos aquí en México, un cuento charro, ni es un cuento que se inventó, pero es la verdad, y Dios es verdadero. Entonces ahora pasa aquí Pedro a decirnos lo que dice en el versículo primero de este segundo capítulo de la segunda de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí vemos, y esto, abrir un pequeño paréntesis en decir, esta parte de las escrituras no se enseñan en las iglesias esas donde solamente enseñan tópicos, no las enseñan en esas iglesias de la prosperidad, que sí, que nomás los que prosperan son los pastores, pero la gente en vez de prosperar va en declive porque les entregan el dinero. Y eso básicamente se va a tratar hoy en nuestro estudio, que Pedro, habiendo terminado el primer capítulo cuando nos enseñó cómo respaldaba y afirmaba la deidad de Jesús y la verdad de la presencia de Dios, ahora nos dice: pero también, aún habiendo todo eso, que Dios es verdad, pero también hay falsos maestros. Y ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor y los que los rescató a ellos mismos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vemos que eso no es, podemos ver nosotros como según ante el mundo son exitosos esas iglesias de la prosperidad, porque son grandísimas, son unos edificios enormes donde caben 15,000, 20,000, 25,000 personas en esos lugares, y cómo los abarrotan, pero es porque ellos encubiertamente introducen herejías. Está hablando de profetas que se oponen a los verdaderos creyentes, y eso es lo que son los falsos maestros. Se oponen a los verdaderos creyentes de la palabra de Dios. Y aquí usa una diferente terminología Pedro en cuanto a los falsos maestros. Sugiere que los falsos maestros en los tiempos de Pedro no clamaban ser profetas, pero sí distorsionan las escrituras con interpretación heréticas. La seguridad de Pedro que habría falsos maestros, no solamente a él por medio del Espíritu Santo que le impuso eso, pero también él oyó a su pastor, a quien con él caminó por 3 años, al pastor de pastores, a Jesús, decir esta misma cosa también. En Mateo 24, versículo 4 y 5, ahí dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nada puede ser más cierto que hoy mismo. Eso nos dice que en los tiempos de Pedro también había falsos maestros. Pablo también nos dice en sus epístolas, en sus cartas, nos habla mucho de los falsos maestros. Así que ellos pueden ser identificados por su manera de mantener secretos y por sus errores doctrinales, que de cierta manera no son errores doctrinales. Ellos voluntariamente engañan usando la Biblia, distorsionándola, especialmente de manera para negar que Jesucristo es el único vínculo a Dios Padre. Si lo niegan eso, están negando todo el Evangelio. También los que se exaltan a sí mismos tratando de impresionar a los inocentes que no saben las Escrituras, como no son más que los hacen creer que son los únicos verdaderos espirituales y los únicos que tienen esa conexión con Dios, que no enseñan que todos podemos venir al lugar más santísimo y entrar por medio de Jesús a la presencia de Dios. Pero ellos engañan a la gente, decir: yo soy el, dándose el título del único que puede entrar a la presencia de Dios, y él puede hablar por Dios a la gente, en vez de a esforzar o animar a la gente a que ellos mismos lleguen a la presencia de Dios, porque eso es posible por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces los falsos maestros se hacen pasar por más espirituales, se hacen pasar por más inteligentes, se hacen pasar que son los únicos que están ungidos, y no es cierto.
Esos también, los falsos maestros abandonan a las ovejas. Cuando tienen un rebaño, pero no les conviene, o las ovejas son pobres y no pueden sacar provecho de ellos, también se van, se pelan. Esos pastores que huyen, se van porque no les conviene. Esos también son falsos maestros. Tenemos que entenderlo de esa manera. Porque si cuando dejan a un ministerio o dejan a una congregación de ovejas por irse a algo que les conviene más o buscando su conveniencia, eso los hace ver como falsos maestros. Y esos son falsos maestros. En primera de Juan nos dice, el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces ahí se ve, mismos pastores mismos hacen eso. Esto no se limita solamente a los congregantes o a los que son parte de la iglesia, pero mismos pastores que buscan sus conveniencias, que no aman a las ovejas del Señor, pero aman más bien el dinero y lo buscan a como dé lugar. Esos también son falsos maestros. Pero el objetivo de Pedro aquí es de advertirnos de los falsos maestros, que son falsos cristianos. Así como el Viejo Testamento, la nación de Israel estaba continuamente siendo mal guiada por los falsos profetas. Eliseo tenía que contender con esos falsos profetas. Había profetas de Baal que eran básicamente endemoniados. Pero ellos contendían. Eliseo contendía con ellos porque promovían una religión pagana. Pero más daño hacían en ese tiempo y más daño hacen hoy. En estos días, los falsos profetas judíos, que estos clamaban hablar por Dios, por la palabra de Dios. Los verdaderos profetas de los Viejos Testamentos, como Jeremías y Ezequiel, expusieron a estos falsos ministros. Pero la gente los seguía. Y a estos pseudo profetas, aun cuando se les decía que eran falsos. Porque la religión de estos falsos profetas era fácil, cómoda y popular. El hecho de que estos falsos profetas predican un falso mensaje no preocupaba a la gente. Porque eso es lo que querían escuchar la misma gente. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Porque los verdaderos estudios bíblicos que se basan en la sola escritura, como decían los reformadores de la iglesia, ¿por qué no son tan populares? ¿Por qué no tienen tantas vistas? ¿Por qué no es tan, se expande tanto, ni es tan famoso, ni nada? Porque se basa en la palabra de Dios. Pero sale uno, según enseñando la palabra, y sale diciendo chistes, bromas, y haciendo reír a la gente, y lavándole los oídos, hablándole puras cosas que quieren escuchar. Pues claro que van a ser famosos, porque es lo que la gente quiere escuchar. Entonces ellos toman esa ventaja para hacerse ricos ellos mismos. Y por eso pues no es porque ellos tengan una unción o bendición, que a veces parece que son bendiciones, porque tienen mucho dinero, tienen aviones privados, tienen carros último modelo, se visten con ropa de marca y de diseñador. Pero eso es porque la gente se los da. Y eso es lo que la gente quiere escuchar también, porque ellos mismos quieren ser prósperos, quieren ser ricos también. Y si mientras esos falsos maestros les dicen que ellos se merecen ser ricos y que van a ser ricos, entonces pues tienen la audiencia de la gente. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, estudiada? No tiene tanta audiencia, porque es aburrido. No le gusta a la gente escuchar lo que es la palabra de Dios. Y si somos sinceros, no es porque solamente sea aburrida, también es porque la gente no quiere dejar su pecado y prefieren escuchar cosas paganas que escuchar la verdadera palabra de Dios, porque la palabra de Dios te reta a que no sigas pecando, te llama en tu pecado, te confronta. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, ya como hace semanas dije, si no te mueve, si no te golpea como un marro en tu espíritu pecador,
entonces no se está leyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en las falsas iglesias de prosperidad, que ahí no son golpeados por la palabra de Dios, no son clavados con la espada de la verdad, no son lastimados en su orgullo por su pecado que traen con ellos. Por eso les gusta ir ahí, porque todo es alegría, todo es prosperidad. Todo lo que tienes que hacer es donar a la iglesia y tú estás bien. Eso es lo que enseñan. Pero cuando se confrontan con la verdad, la palabra de Dios, entonces no les gusta. Y a nuestra carne no les gusta oír la verdad. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, versículo por versículo, para ver lo que nos dice. Y nos confronta en nuestro pecado, nos llama la atención y nos llama a cambiar y arrepentirnos. Y eso nos enseña en las palabras, en las iglesias de prosperidad. Nunca llaman al arrepentimiento, ni a estar bien con Dios, ni pedirle perdón a Dios, ni caminar con Él. Solamente hablan de sus vanidades, de lo que ellos quieren para sus vidas. En la carne, por cierto, nada espiritual. Por eso Pedro dice, sí, y muchos seguirán esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué pasa? ¿Cómo blasfeman al Evangelio de Dios? ¿Cómo blasfeman la palabra de Dios? Y no es que blasfemen la palabra de Dios, porque en esos lugares no enseñan la palabra de Dios. Enseñan sus tópicos, lo que ellos piensan. Y cuando uno va y uno tiene el valor, porque uno siente ese celo de la palabra de Dios y le dice al pastor, hey, no enseñes eso no es de Dios. No hagas esto, no permitas esto en tu iglesia, esto no es de Dios. Te ignoran, te mandan por un tubo porque no les conviene. Entonces tú te conviertes en el enemigo qué dogmático es, qué falta de amor. Y no es falta de amor es engañar a la gente y seguirles enseñándoles basura en lugar de la palabra de Dios. Tenemos que tener eso mucho cuidado. Aquí Pedro apunta a la implicación ética de las falsas enseñanzas. Por causa de estas falsas doctrinas, muchos blasfeman el verdadero evangelio, porque se hacen llamar cristianos, pero obran de una manera donde sus verdaderas intenciones son ocultas. Y distorsionan la palabra de Dios, la distorsionan para hacerla sonar como ellos quieren. Y ellos permiten que la gente siga pecando mientras siga donando a su iglesia. Todo está bien. Esos pastores que, si le llamo la atención a esta persona, va a dejar la iglesia y ese da buen billete. Mejor hay que tener cuidado con ellos y ese es donde son los falsos maestros con intenciones ocultas y distorsionan la palabra de Dios. Aún en los lugares donde puede que lean la palabra de Dios, también prefieren el dinero que llamarles la atención a los atendientes, a los de la iglesia, a la gente, porque ellos prefieren que hagan sus fechorías, pero que sigan dando la donación a la iglesia. Así que Pedro siempre está diciendo que pueden decir, empiezan con la verdad y la salpican con falsedad. Y ya cuando tienen la atención de la gente, cuando la convencen a la gente de que ellos son reales, lo que enseñan es pura falsedad. Y eso es lo que hacen. Y eso es lo que, fíjense que nos está advirtiendo la misma palabra, la misma carta de Pedro nos está advirtiendo de estas cosas. Y esto es como si viviéramos en esos tiempos, porque esto se puede ver en esos tiempos más que nunca. Por eso dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es importantísimo que está hablando, y esto es lo que nos tiene que nosotros, a nosotros mismos, a no cansarnos y no desanimarnos de seguir a Dios con verdad de corazón. Porque sí es cierto que nos desanima mucho cuando nosotros tenemos dificultad queriendo seguir a Dios con todos nuestros errores, pero con todo nuestro corazón seguimos a Dios y vemos que no está llevando fruto nuestro obra, nuestro trabajo, y vemos a esos avariciosos, mentirosos que prosperan, que son exitosos según el mundo, que la gente acude por millares a sus iglesias, aunque enseñen la verdad. Y esto, claro que a
Carne, cuando somos débiles en el espíritu, que estamos agotados, agobiados del camino, caminando con el Señor, nos llena de desánimo de ver todos esos mentirosos prosperar en el mundo. Pero aquí Pedro nos dice que ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Que nosotros veamos que, bueno, sí, se ve que son exitosos. Mira qué grandes edificios tienen. Mira sus vestiduras, un traje de esos pastores, falsos pastores, un traje de esos cuesta lo que mantiene a una iglesia humilde por un año. Así está la cosa. Pero Pedro dice, aquí ese tiempo de condenación no se tarda. Aunque parezca que se tarda, su perdición no se duerme. Aunque parezca que está saliendo con la suya, con Dios nadie se le pasa. Tenemos que tener eso bien presente. Porque a veces dice, pues ¿qué? No vale la pena ser honesto, no vale la pena trabajar duramente para Dios, no vale la pena. Sí vale la pena. Porque cada quien recibirá la cosecha al final del camino. Y todo tenemos que hacerlo ante el Señor. Sin ver que sufrimos, claro que sufrimos. Que tenemos necesidades, claro que tenemos necesidades. Pero el Señor nada se le pasa desapercibido. Así que mantengamos la fe. Todo esto es una prueba. Siempre lo vemos así, una prueba en que dónde está nuestro propio corazón. El Señor ya sabe qué va a pasar mañana, pasado un año, 10 años más. Pero esa prueba es para nosotros, para enseñarnos cómo estar nosotros con el Señor. La frase que usa Pedro aquí en las palabras fingidas, la palabra griega para decir fingir es plastos, y de donde nos viene la palabra en español plástico, es decir, la palabra plásticas que se pueden torcer. Eso es lo que usan los pastores falsos, que son palabras plásticas que las pueden distorsionar, doblar y hacerlas hacer lo que ellos quieren. Esa es la frase que usa más o menos tanta sabiduría del Espíritu Santo, que le hace saber a Pedro, y vemos cómo tiene razón, que un plástico se puede torcer, y es lo que hacen con la palabra, estas palabras plásticas que se pueden torcer y decir lo que quieren decir. Los falsos maestros usan nuestro vocabulario muchas veces, casi siempre, pero no usan nuestro diccionario. Porque ¿cuál es nuestro diccionario? La palabra de Dios, básicamente la palabra de Dios, y únicamente la palabra de Dios. Así que ellos no quieren decir lo que nosotros decimos. A los inmaduros y los que no conocen la palabra de Dios, escuchan a estos maestros y leen sus libros. Creen que estos son fieles y sanos, pero no lo son. Hay unos que sacan sus libros negando a Dios y dicen, puedes tener tu mejor vida hoy. No esperes a que venga el Señor por ti, porque estés en la presencia de Dios. Puedes tener tu mejor vida hoy. Y eso les gusta a la gente. Tú puedes ser exitoso hoy, no enseñándole la palabra de Dios como es. Así que los falsos maestros no titubean en sacar ventaja de sus seguidores para enriquecerse a sí mismos. Pero no se saldrán con la suya, como dice Pedro aquí. Ellos ven en su castigo no se duerme. Si Satanás es un mentiroso y sus ministros son mentirosos, no usan la Biblia para iluminar. Hay muchos que aún los ángeles del diablo usan la Biblia para engañar. Y siguen al mismo patrón que el diablo usó para engañar a Eva. Y si podemos adentrarnos un poquito en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, ahí dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí lo que usó el diablo primero. Primero cuestionó la palabra de Dios. Y quieran o no, hoy en día hay muchos, según pseudopastores, que cuestionan la palabra de Dios. Y hasta que regañan a Dios en sus propios servicios. Y ahí debería pararse la gente e irse cuando hablan así, pero no lo hacen. Porque aquí cuestionó la palabra de Dios, es decir, con que Dios ha dicho. Y luego negó la palabra de Dios. El diablo negó la palabra de Dios, donde dijo, no morirás. Y finalmente él sustituyó la palabra de Dios con su mentira. Seréis como Dios. Y es como ahí miente. Y siguen mintiendo así. Le siguen mintiendo a la gente. El demonio sigue mintiéndole a la gente. Y la gente sigue creyéndoselo. Y es que estos maestros apóstatas no son ignorantes ni inocentes de ninguna manera. Si yo las veces rara vez que he confrontado a un pastor y le digo, no hagas eso, no permitas esto. Ellos rara vez no dicen perdón o ora por mí, nada. No lo hacen, solamente siguen con sus prácticas. Y no es que no conozcan la verdad, pero ellos deliberadamente rechazan lo que dice la palabra de Dios. Y eso es apostasía, son apóstatas. Apóstata es aquel que niega la palabra de Dios y que tuerce la palabra de Dios y que permite herejías en su iglesia. Esos son apóstatas. Así que esos falsos maestros son mercaderes solamente. Están interesados en una cosa y una cosa solamente, y es su dinero y es el estar bien económicamente. Así que qué pobres, la verdad. Y van a decir, este pobre pastorcillo de pacotilla, me pueden decir, está criticando a esos pastores ricos, millonarios, pobrecitos, que lo único que tienen es el dinero. Pobrecitos, de verdad, porque no tienen al Espíritu Santo en ellos, ni a Dios. Por eso, pobrecitos, que lo único que tienen es dinero. Así que los falsos profetas son hombres ricos usualmente, que astutamente usan a los demás para su propio beneficio. Pero estos les espera la condenación, como dice Pedro. Porque dice aquí en el versículo 4, nuestro último versículo de hoy, va a ser un poquito extensivo, pero creo que vale la pena. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estoy dando un ejemplo, es lo que Pedro dice aquí por medio del Espíritu Santo. Y mi deseo de veras es que tuviéramos más información acerca de la creación de estos ángeles y la caída de Lucifer y su ejército. Pero casi todos los detalles son un misterio. Y son cosas que uno no puede inventar cosas para decir, no, esto pasó. Si nos apegamos a la Biblia, hay muchos maestros eruditos que piensan que Isaías 14 nos da una descripción de donde dice el versículo 12 y 15 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es lo que dice Satanás. Satanás era un ángel creado por Dios. Un ángel hermoso, músico, por cierto. Algunos estudiosos sienten que Ezequiel también habla del mismo tópico. Porque si vemos Ezequiel 28, versículo 11 y el 19, ahí nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres del sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa es tu vestidura,
de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de azafiro, carbunaclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas, ahí vemos que era músico, era salmista. Y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Parece que Lucifer le dio Dios gran poder y lo puso a cargo de los ejércitos celestiales, pero su orgullo lo hizo aspirar al trono de Dios, ni más ni menos. Parece ser que ahí fue su gran pecado de Satanás. Y vemos el comportamiento que nos indica aquí, en esta parte de Ezequiel 28, donde nos dice todo esto. Y a veces vemos una fotografía de los falsos maestros, de los falsos profetas, que se paran con gran orgullo y con gran ostento, se dan a sí mismos, se alaban a sí mismos y pretenden creerse mejor que los demás, que hasta mejor que Dios todavía. Y ahí vemos todo eso. Usan cosas que nunca se habían visto, pero los hacen y se salen con la suya aparentemente. Pero aquí está diciendo Pedro que llegará a su fin. En Apocalipsis 12 también nos dice en el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Esto quiere decir que 1/3 de los ángeles del cielo se unieron a Satanás. Y eso no es para que sepamos un poquito de quién es el diablo y quién es Satanás y por qué tantos espíritus. Hay mucha gente que habla de apariciones de seres familiares, pero la Biblia nos dice que ya no pueden regresar los muertos. Si alguien se aparece, es que ha de ser un demonio, son los únicos que tienen eso. Pero de aquí podemos sacar que de ninguna manera sugiere que Satanás sea la contraparte directa de Dios, o que tenga el mismo poder de Dios que pelea contra él. Es un ser creado. Por lo tanto, sin el permiso de Dios no puede hacer nada. Y eso lo vemos en Job. En el libro de Job, donde otros ángeles y el mismo diablo andaba paseando, y Dios le dijo: ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y el diablo le pidió permiso a Dios para atacarlo, para ver si lo negaba a Dios. Y ahí podemos ver por medio de eso que si Dios no le da permiso, no lo permite. Entonces, si te sientes atacado por el demonio, es porque Dios lo permitió de alguna manera. Y tenemos que pelear de rodillas, porque no podemos nosotros pelear contra el diablo nosotros mismos. Solamente Jesús y su Espíritu Santo pueden contra él. Solamente. Yo ya sé que hay historias que dicen que sacerdotes se pelean con el diablo, y que si eso fuera cierto no existieran ya esos sacerdotes. Es poderoso y mentiroso y tramposo, pero Jesús es el único que puede vencerlo. Es nuestro defensor. El Espíritu Santo es lo que nos puede librar de él solamente. Así que no podemos nosotros pretender ir a pelear solos contra él. Así que aunque no es más poderoso que Dios, es mucho más poderoso que nosotros, los humanos. Así que tenemos que nosotros estar alerta, y esto nos llama a saber un poco más
acerca de los demonios, acerca de quién es el diablo. Porque ustedes quizás se pregunten, ¿dónde están estos ángeles caídos? Sabemos, cuando estudiamos el primer capítulo, el capítulo 5 de la primera de Pedro, en el versículo 8 nos dice que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Eso nos lo dijo Pedro en la primera epístola. Pero también sabemos por medio de Pablo, que escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, ahí nos dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con eso, porque no peleamos contra sangre ni contra carne, contra huestes de las regiones celestiales son los que tenemos batalla. Estos que se menciona aquí son parte de los ángeles caídos. Pero Pedro dice que algunos están en prisiones de oscuridad, como vimos en el versículo 4. Dice que algunos están en prisiones de oscuridad. La palabra griega es tartarus, o es el infierno. Tartarus es tortura, de ahí viene la palabra tortura. Están en el infierno, que quiere decir el bajo mundo. Quizás sea una sección del infierno donde están estos ángeles caídos. Y estos supone que son los demonios más furiosos, más peligrosos, pero están atados en algún lugar, en un compartimiento de este infierno del Hades, encadenados en lugares muy oscuros, esperando el juicio final. Pero no es necesario entrar en debate acerca de los misterios escondidos de este versículo 4 para entender el mensaje principal. Si nos podemos adentrar en todos esos de los demonios y todo, ya vimos donde la Biblia nos enseña acerca de quién es Satanás y quién es el ángel caído y cuántos se cayeron con él, cuántos lo siguieron. Pero aquí el meollo de este versículo 4 y lo que nos enseña en sí es que si Dios juzga a los ángeles, que en muchos respectos son superiores a los hombres, entonces ciertamente juzgará a los humanos rebeldes. Y eso es lo que tenemos que tomar de este versículo. Porque si pensamos que nos salimos con la nuestra cuando pecamos, o que Dios tarda las consecuencias, siempre hay consecuencias para nuestro pecado. Siempre tenemos que ver, si Dios no perdonó a los ángeles que fueron superiores en su rebeldía, ¿qué nos hace pensar que Dios nos va a perdonar a nosotros? Si somos rebeldes, nos juzgará también, igual que juzgó a los ángeles que estaban en el cielo. Así que eso es para vernos aquí. Tenemos un gran abogado que es Jesucristo nuestro Señor. Pero también no puedes dejar pasar la desobediencia ni la rebeldía. Y por eso tenemos que estar enseñándonos todo lo que dice la palabra acerca de ser rebeldes en contra de Dios. Así que en esa manera es lo que podemos ver, y seguiremos este capítulo que tiene mucho de qué aprender. La próxima semana continuaremos en el versículo 5 en adelante, pero vamos a orar por el momento. Gracias, Señor, le damos por este estudio, por su palabra, Señor, que nos llena nos ilumina, nos enseña, nos da sabiduría, nos da la certeza de lo que es su palabra y lo que es caminar con usted, Señor, y de su majestuosa presencia, Señor, y también de su deidad y de su majestuosidad, Señor. Ayúdenos a permanecer siempre estudiados con la sabiduría de sus palabras, Señor, de su escritura, para poder caminar en este mundo, Señor, y llevar el evangelio allá afuera donde la gente es engañada diariamente, Señor. Y no es que no quieran ser engañados, así que prefieren la mentira a la verdad, Señor. No quieren dejar su pecado, pensando que si no hacen caso de su palabra serán librados, no sé, Señor. Pero aquí nos dice que todos seremos juzgados, Señor, sobre todo los rebeldes y los desobedientes, como Pedro nos ha venido diciendo desde la primera epístola, Señor. Así que ayúdenos, Señor, protéjanos de nosotros mismos, ayúdenos a caminar con rectitud ante usted, Señor,
y sobre todo enseñar todo el consejo, toda la palabra, todo lo que esté escrito, Señor, para que todos sepan y que no clamen a ignorancia, Señor. Bendíganos, ayúdenos. Le pido por los que nos están viendo, los que van a ver, que usted esté con ellos, con nosotros, Señor, que provea por sus necesidades y nuestras necesidades, que sane sus enfermedades y nuestras enfermedades, Señor. Y que nos ayude a caminar, que bendiga nuestros hogares, Señor. Le damos gracias de nuevo por su palabra, en el poderoso, precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima vez. Y los que están aquí, que ven este programa, que están aquí en esta región, vengan en persona. Los invitamos de todo corazón. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.